Hola, bienvenidos a la clase de fonética y fonología. Está con vosotros el profesor Zekaria Sharia del Departamento de Lengua y Literatura Hispánicas de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Abdulmalik Sadi de Tetuán. Entonces, durante esta clase, este curso, vamos a ver la fonética y fonología. Eh, la lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje humano. El lenguaje humano que sirve para transmitir mensajes es primariamente lenguaje hablado. Entonces, antes de la existencia del lenguaje escrito, entonces lo primero que hubo era el lenguaje hablado. Para hablar articulamos sonidos que nos permiten comunicarnos. Entonces, a la hora de hablar, vamos articulando, pronunciando sonidos, ¿no? Esos sonidos los combinamos para formar palabras y para formar frases que usamos para la comunicación. El estudio de cómo se producen y se interpretan los sonidos en una lengua da lugar a la fonética y la fonología, subcampos de la lingüística. Entonces, cuando hablamos de producción, de cómo se producen y de cómo se interpretan, entonces hablamos de dos partes. Una parte, la que produce, una parte, la que articula el lenguaje, la que articula los sonidos, y una parte es la que recibe y la que interpreta los sonidos. La fonética es la ciencia que estudia los sonidos del lenguaje. Examina el mecanismo de producción de los sonidos del lenguaje, los movimientos articulatorios que realiza el hablante. Por otra parte, puede centrarse en el estudio de la naturaleza física del sonido articulado y de sus propiedades fundamentales, duración, intensidad y frecuencia. Entonces, como acabo de decir, tenemos dos partes. Una parte es la que produce, es la que pronuncia los sonidos, y una parte es la que recibe y interpreta los sonidos. Entonces, cuando hablamos de la parte que produce los sonidos, hablamos de mecanismos de producción, hablamos de movimientos articulatorios. Entonces, hablamos de fonética articulatoria. Y cuando tratamos en la parte que interpreta los sonidos, la que recibe los sonidos, hablamos de fonética acústica. Junto al aspecto fonético, el estudio de los sonidos del lenguaje incluye el examen de cómo esos sonidos se interpretan y combinan para transmitir un mensaje significativo, fonología. Entonces aquí tenemos dos cosas muy importantes, fonética y fonología. La fonética se interesa de cómo se interpretan los sonidos, cómo se articulan, pero no se interesa por el sonido portador de un valor significativo, de un valor semántico. Al contrario de la fonología, se interesa por la combinación de esos sonidos portadores de un valor de significado, portadores de un valor semántico. Pero antes de entrar e interpretar lo que es la fonética y la fonología, primero debemos saber cómo se producen los sonidos del lenguaje. Entonces, a partir de ahora vamos a visualizar en acción el mecanismo de producción del lenguaje. Vamos a comprobar cómo es un sistema en el cual cada órgano de articulación se ajusta de una posición a otra de forma muy rápida y precisa, y siempre en sincronía con la actuación del resto del sistema lingüístico. Entonces, quiere decir que vamos a ver cómo es un mecanismo de producción del lenguaje,
cómo los órganos articulatorios se mueven de manera en sincronía para producir un sonido, un sonido. Entonces los movimientos para producir un sonido articulado no son espontáneos y automáticos. Entonces, a la hora de producir un sonido, esos movimientos articulatorios no son automáticos, no son espontáneos, no son, por ejemplo, no son como los latidos del corazón. Los latidos del corazón sí son espontáneos automáticos. Nosotros no podemos dar una orden al corazón para que se pare, pero a la hora de hablar, los movimientos articulatorios sí, sí podemos controlarlos. A la hora de hablar, la mente, yo pienso en hablar, la mente da una orden a los, a los órganos articulatorios para que se mueven, ¿no? Entonces puedo controlar esos órganos articulatorios. El mecanismo de producción del lenguaje. Entonces, eh, ¿cómo funciona ese mecanismo de producción del lenguaje? Entonces, se recibe un impulso para comprimir el diafragma contra los pulmones. Se inicia la actividad de la laringe y las cuerdas vocales. Comenzarán los movimientos articulatorios supraglotales que producirán los sonidos característicos de cada lengua. Entonces, tenemos aquí el diafragma, ¿no? Que ejerce presión sobre los pulmones. Cuando ejerce esa presión, sale el aire que pasa por la laringe, ¿no? Pasa por la glotis, donde tenemos las cuerdas vocales, y luego pasa por la cavidad supraglótea, ¿no? Entonces, tenemos los pulmones, son como, digamos, como una bolsa de aire, ¿no? Una bolsa, imaginar una bolsa de aire. Cuando ejerces presión, el aire sale. Es lo mismo que hace el diafragma. El diafragma eh, ejerce presión sobre los pulmones expulsan el aire, ese aire pasa por la laringe, por la glotis, donde están las cuerdas vocales, y luego pasa por la cavidad supraglótea. La masa de aire como constituyente del sonido articulado. Entonces, nosotros tenemos el control, ¿no? Entonces, la bomba de presión, damos una orden a la bomba de presión respiratoria, ¿no? Entonces, ese aire pasa por varias válvulas. La laringe, la válvula velar, la lengua y labial. Entonces, todos sabemos que las válvulas en general, la función de las válvulas en general es controlar el flujo de algo, ¿no? De un líquido, del aire, etcétera, etcétera. Entonces, aquí los labios, la lengua, la parte velar, la parte de la laringea, entonces ejercen esa función de control del aire. A veces lo limitan el flujo del aire, a veces dejan que el aire pasa por una cantidad mínima, otra dejan el aire fluir de una manera libre, ¿no? Entonces, después de pasar por esas válvulas, sale lo que es el sonido. Entonces, ese aire que respiramos es el mismo aire que utilizamos para hablar, ¿no? Entonces, nosotros no podemos respirar y hablar al mismo tiempo. Entonces, a la hora de respirar, ¿no? Entonces, como vemos en esta curva, entonces el aire fluye de manera tranquila, ordenada, etcétera, ¿no? Pero a la hora de hablar, entonces, nosotros respiramos, ¿no? Y luego exhalamos. Respiramos, pronunciamos una frase.
y luego respiramos y pronunciamos otra frase. Respiramos y pronunciamos otra frase. La acción de la válvula laríngea sobre la masa de aire. Papel de las cuerdas vocales, volumen y tono. Pues como hemos visto anteriormente, el aire empujado desde los pulmones pasa a través de la tráquea y llega con mayor o menor fuerza, presión, a una primera válvula que es la laringe, ¿no? Entonces, es lo que hemos dicho antes, que a la hora de que el diafragma ejerce eh, presión sobre los pulmones expulsan el aire y pasan por una primera válvula que es la laringe, ¿no? La laringe. La laringe es una cavidad constituida por una serie de cartílagos que envuelven unas bandas de tejido elástico que reciben el nombre de cuerdas vocales. Entonces, dentro de la laringe tenemos las cuerdas vocales. La laringe representa una apertura central, denominada glotis, cuyo contorno triangular se debe a la posición de las cuerdas vocales. Aquí tenemos la laringe, ¿no? Y tenemos las cuerdas vocales. Y tenemos en el centro la glotis. Y es por aquí por donde sale el aire. Entonces, cuando respiramos, cuando nuestra intención no es hablar, entonces las cuerdas vocales se encuentran en posición relajada, ¿vale? Pero a la hora de hablar, esas cuerdas vocales se tensan, ¿no? Y a la hora de tensarse, vibran. Y es lo que produce el sonido. La transformación de la onda sonora en las cavidades supraglóticas, oral y nasal, papel distribuidor del velo del paladar. Entonces, tenemos cavidad oral y cavidad, el aire pasa por la cavidad oral, por la cavidad nasal o en ambas. Una vez que la onda sonora ha traspasado la glotis, llega con un tono fundamental y sus armónicos a las cavidades llamadas supraglóticas. Entonces, las cavidades supraglóticas tenemos la glotis, ¿no? Por debajo tenemos las cavidades infraglóticas, que son los pulmones, el diafragma, etc. Sobre la glotis tenemos las cavidades supraglóticas, que son la cavidad oral, la cavidad nasal o ambas. La intensidad del sonido articulado depende de la fuerza con que se expulsa el aire desde los pulmones a través de la laringe. Entonces, el volumen depende de la cantidad del aire que expulsamos. Por ejemplo, si pronunciamos, por ejemplo, el sonido A, el sonido, entonces la cantidad del aire es poca. Pero si pronunciamos A, entonces nos vemos obligados a utilizar más cantidad de aire. Entonces, esto demuestra, porque he dicho antes, que el funcionamiento no es un funcionamiento automático, no es espontáneo, sino que es un funcionamiento que nosotros podemos controlar. La mayor presión sobre la laringe del aire aspirado produce una mayor amplitud de las vibraciones de las cuerdas vocales y como consecuencia el sonido tiene más intensidad. La intensidad se percibe subjetivamente como volumen. Entonces es normal. Si expulsamos más aire, entonces las cuerdas vocales van a vibrar más y el volumen del sonido va a aumentar. El aire expirado, tras pasar la corriente de aire por la laringe, entra en la faringe laringea, de ella a la faringe oral. De allí pasará a la cavidad oral, a la cavidad nasal o ambas. Entonces, cuando pasa por las cuerdas vocales, entonces llega a la faringe, ¿no? Y luego pasa o a la cavidad nasal
o a la cavidad bucal o a ambas. Entonces, ¿quién controla ese flujo de aire? ¿Quién controla que el aire pase por la cavidad bucal o por la cavidad nasal o por ambas? Entonces, es el velo del paladar el que determina el paso de aire a una o otra cavidad supraglótica al adoptar una de las tres posibles posiciones. Adherido a la pared de la faringe, separado de la pared de la faringe o en posición intermedia. De esta forma, por la acción del velo del paladar, los sonidos se clasifican en orales o nasales. Entonces tenemos, cuando está adherido, entonces pasa por, por la cavidad vocal. Cuando está separado, pasa por la cavidad nasal. Y cuando está en posición intermedia, el aire sale por ambas cavidades. El papel de la actividad de la cavidad vocal como caja de resonancia, órganos fijos y movibles. Si la corriente de aire pasa a la cavidad oral, se encontrará en ella con varios órganos articulatorios, los labios, lengua, que funcionarán de nuevo como válvulas, afectando a la producción de los sonidos mediante su interacción con la corriente de aire expirada. Entonces, primero, cuando llega el aire a la cavidad bucal, entonces esa cavidad funciona como una caja de resonancia. La caja de resonancia es como, por ejemplo, la guitarra, ¿no? Ese hueco que está en la guitarra es la caja de resonancia, es donde el sonido va resonando, ¿no? Entonces, cuando llega a esa caja de resonancia, se encuentra con unos órganos articulatorios que funcionan como válvulas y controlan el flujo del aire, ¿no? O impiden por completo que el aire pase, o dejan pasar una cantidad mínima, o dejan que el aire fluya libremente. Entonces, esas válvulas dentro de la cavidad bucal son los labios y la lengua. Para llevar a cabo una adecuada descripción articulatoria de los sonidos del lenguaje y ser consciente de los movimientos articulatorios realizados al hablar, es necesario distinguir con precisión las distintas partes de la cavidad bucal. En ella existen partes fijas y órganos de articulación móviles. Entonces, dentro de esa caja de resonancia, no encontramos, que es la cavidad bucal, encontramos partes móviles y partes fijas. Partes fijas de la cavidad bucal son los dientes superiores. Entonces, a la hora de hablar, los que se mueven son los dientes inferiores, no los dientes superiores. Los dientes superiores se quedan fijos. Los alvéolos son la transición entre los dientes y el paladar duro. Entonces, los alvéolos son parte fija. El paladar, entonces, un poco más dentro, entonces, nosotros vamos desde delante, desde la parte de delante hacia dentro. Entonces, el paladar. Entonces, este último también se distinguen también zonas, pues esas áreas específicas son relevantes en la producción de los sonidos. Entonces, el paladar también se divide en partes. Paladar duro, dividido a su vez en tres zonas: prepaladar, paladar medio y postpaladar. Paladar blando o velo del paladar, en el que también se distinguen dos áreas: prevelar y postvelar. Entonces tenemos aquí los dientes, la zona alveolar, paladar duro y paladar blando. Los órganos de articulación móviles, vamos a empezar por dientes. Móviles, lo siento, aquí tenemos un error, ¿no? Con los órganos de articulación móviles tenemos la lengua, tenemos el labio inferior, tenemos dientes inferiores. Entonces, se mueven,
esos órganos móviles se mueven para entrar en contacto o acercarse a los órganos de articulación fijos, que son el labio superior, los dientes superiores, la región alveolar, el paladar duro, el paladar blando o velo de paladar y la úvula. Entonces, a la hora de hablar, los órganos de articulación inferiores se mueven para entrar en contacto con los órganos de articulación que son fijos. Por ejemplo, si decimos n, vamos a notar que la lengua entra en contacto en la zona alveolar. Si decimos, por ejemplo, m, entonces vemos que los labios inferiores entran en contacto con los labios superiores. A su vez, diversas zonas de la lengua, órganos de articulación movible, pueden entrar en contacto con los órganos fijos de la boca. Entonces, la lengua también existen partes de la lengua. Entonces, no siempre, por ejemplo, la punta de la lengua es la que entra en contacto, sino que diversas partes de la lengua entran en contacto con los órganos fijos de la cavidad bucal. Por lo que también se distinguen en la lengua varias áreas. El ápice o punta de la lengua, el predorso de la lengua o zona anterior del dorso, el dorso o parte posterior, el predorso y la raíz, zona más posterior que no interviene en la producción de los sonidos del español. Entonces vamos a volver. Entonces tenemos aquí el ápice de la lengua, ¿no? Predorso, el dorso, el postdorso y la raíz de la lengua. Muchas gracias.